El municipio de Pereira tiene para el año 2025 un presupuesto de 1.55 billones de pesos que provienen de los recaudos de los ingresos tributarios de la municipalidad, predial, industria y comercio y otros ingresos adicionales. Estamos en el despacho del doctor Jorge Alexis Mejía Bermúdez, secretario de Hacienda del municipio de Pereira. Lo ha sido del departamento de Risaralda, del municipio de Pereira en otras ocasiones también. Él es egresado de la Universidad Católica de Pereira en Administración de Empresas. Doctor Jorge Alexis, gracias por aceptarnos aquí para mirar cómo está el recaudo de los impuestos en general y a grandes rasgos, porque entiendo que usted tiene unos compromisos y vamos a tratar de hacer lo más dinámicamente posible este programa Puntos de Vista, periodismo con líderes de opinión. Después de esta pausa, por favor, la pregunta es clara y concreta. ¿Cómo están los recaudos para lo que va del año 2025? Robar energía, alterar los medidores e instalar conexiones irregulares tiene consecuencias legales de hasta 6 años de prisión y multas de 130 a 150 salarios mínimos. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Luis, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido aquí a nuestra oficina, a la Secretaría de Hacienda, donde siempre lo va a hacer. Bienvenido. Primero aclarar que en la cifra que usted mencionaba hace un momento, digamos el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Pereira, los impuestos, digamos en el caso de los ingresos tributarios, tienen un porcentaje. Ese 1.55 son entonces todos los ingresos tributarios, pero ahí también hay que tener en cuenta el sistema general de participaciones, pues el que llega a la nación, los recursos de capital, pero donde los ingresos tributarios son una partida muy importante, porque ahí estamos hablando de 551.000 millones de pesos solo en impuestos municipales. Un poco más del 50% sí, de ese billón de pesos. Del billón. Billón. Bueno, y este año estamos preparados para recibir entre los dos impuestos más importantes del municipio, que es el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. En ambos impuestos van a generar un recaudo de cerca de 400.000 millones de pesos. Por lo tanto, la apuesta nuestra muy fuerte es en continuar haciendo la conservación dinámica de nuestro catastro para que este impuesto predial siga siendo el más importante para el recaudo de impuestos municipales. ¿Solo por predial cuánto? Solo por predial son 250.000 millones de pesos. Sí, y el resto es por industria y comercio. Industria y comercio son más o menos 180.000 millones de pesos y el resto son los demás impuestos. Está el alumbrado público, está la sobretasa a la gasolina, está la publicidad visual, ahí están las estampillas, los demás impuestos municipales. Sí. Tengo una información por medio de la cual el doctor Francisco Valencia, que fue gerente del Aeropuerto Internacional Mantecaña, escribe en GQ Tu Canal una columna. Me llegó el anticipo de ella y me dice que el catastro multipropósito logró su propósito de incrementar, sin duda alguna, los recaudos del municipio de Pereira en impuesto predial, y que estaba calculado por la firma que hizo el estudio de catastro multipropósito, creo que fue la Secretaría de Hacienda de Bogotá o algo así por el estilo, ¿cierto? Sí. Que sí. Hizo ese estudio y daba un incremento del impuesto predial de un 18% aproximadamente, un aumento, un incremento. Y en el estudio, en la investigación que hace en su columna el doctor Francisco Valencia, dice que se dispara del 18 casi al 36%. Sí, Luis, con toda seguridad, y creo que el porcentaje se queda corto. ¿Así? Estamos avanzando muchísimo con el área metropolitana, que al fin y al cabo pues, es el gestor catastral del municipio de Pereira, pero así como en el IGAC había muchos inconvenientes y teníamos un rezago muy grande de la información, Pereira lleva más de 10 años sin actualizar el catastro. Esa cifra del doctor Valencia, que la debe conocer, es un hombre también muy juicioso, muy estudioso, se va a disparar porque este año tenemos una meta con la dirección del área metropolitana, con la que mantenemos a través de convenios el trabajo que siguen haciendo ellos de la conservación dinámica de ese catastro, y muy seguramente en los próximos 2 años tendremos que volver a hacer una actualización, y es que hay una gran cantidad de proyectos de vivienda, digamos una cantidad de construcciones que todavía conservan las fichas madres y todavía no se han hecho los respectivos desenglobes, y por eso entre un año y otro
hemos podido tener aumentos en el número de predios, en más de 10.000 predios entre el 2023 y el 2024, pasando de 205.000 a 215.331 predios, y esto va a seguir aumentando porque el desorden que había en la ciudad era muy grande y afortunadamente esas decisiones que fueron tomadas por administraciones anteriores, valga también de esa aclaración, pues también le permitieron a Pereira avanzar en la actualización y avanzar también en el recaudo del impuesto predial. El año, por ejemplo, el que se hizo la actualización, estábamos recaudando más o menos unos 125.000 millones, y si yo le hablo a usted que para el 2025 son 250.000 millones, pues ahí espera ver usted que es casi que el doble de la cifra que se recaudaba, y ya han pasado 5 años. Entonces, podemos aumentar muchísimo más, pero eso depende del trabajo que hagamos con nuestro gestor catastral, con el área metropolitana y el apoyo, obviamente, que hace la Secretaría de Hacienda. Esa advertencia está muy interesante porque lo que quiere decir es que uno creería que con el catastro multipropósito y el ejercicio que se hizo en el inicio de la administración o al final de la administración del anterior alcalde Carlos Maya, ya se había llegado al tope con los 215.000 predios. Pasar de 186.000 a 215.000 predios ya era, inclusive yo había hablado al principio, recuerdo, doctor Alexis, de 205.000 predios. Me está sorprendiendo usted con una cifra de 215.000 predios. Sí. Después de esta pausa, deme un estimado, doctor Alexis Mejía, de hasta qué tope, cuál sería el techo de ese volumen de predios que pueda llegar a tener Pereira en el curso de este y el próximo año, o si es posible antes de terminar esta administración, porque veo que ustedes están apretando muy bien la tuerca. Es momento de mostrar tu talento en el 9º concurso de talentos musicales 2025. Categorías infantil, juvenil, adulto aficionado y adulto avanzado. Inscripciones abiertas hasta el 14 de abril del 2025. Conoce más en www.confamiliar.com/cultura. Sí, Luis, sobre ese último inquietud suya, pues yo sería de pronto un poco irresponsable si le doy un techo, porque lo que sí me sorprende es que, y lo sorprende el señor alcalde, que todo el tiempo está recibiendo, digamos, por parte de los constructores quieren pagar y quieren liberar sus proyectos, no seguir pagando ellos el impuesto predial porque ya necesitan hacer los desenglobes. Sí. Y si yo le dijera a usted que hoy hay en el área metropolitana casi 15.000 solicitudes, no solamente pues, para el caso, digamos, de pagar el impuesto predial, sino por el contrario, todas las reclamaciones que vienen haciendo los diferentes contribuyentes pues, en medio de la actualización catastral, pues también le diría que ahí hay muchos recursos que también podemos nosotros captar, porque hay personas que no han pagado el impuesto predial esperando que el área metropolitana le resuelva su situación, y creo que es un error, porque la deuda le sigue aumentando, los intereses siguen creciendo, y los intereses que se cobran en el impuesto predial son intereses de usura cuando la persona no paga su obligación a tiempo. Ese es el otro llamado que también hace la administración municipal a todos estos contribuyentes. Entonces el techo lo va a determinar de alguna manera hoy el gestor catastral, pero ellos también están sorprendidos de la cantidad de proyectos que aún no les falta todavía por terminar, digamos, ese ajuste en los diferentes, predios. Entonces creo que podemos aumentar muchísimo más, y este año va a ser muy importante para definirle a la ciudad a cuántos predios podemos llegar a tener y cuántos proyectos más se siguen haciendo en el municipio de Pereira. Pues sí, tenemos en 3 años del 2021 y se hizo el catastro de propósito para empezar en el 2022, ¿cierto? Sí. A ejecutarlo en el 2022, 2023, 2024, 3 años, estamos ya en el 4º año del catastro multipropósito, como corre el tiempo, ¿no? Sí, claro. Que es tan horrible. Pasando de 180.000 a 215.000. Entonces ahí estamos viendo un crecimiento importante. Como del 30%. Sí, exactamente. Y la ciudad sigue creciendo, y la ciudad se siguen viendo muchos proyectos, y la verdad, el ejercicio con el área metropolitana es intenso, pero necesitamos que haya, más velocidad en la respuesta a estas solicitudes que están pendientes, sí, y muy seguramente las que se siguen presentando, pero eso no nos puede a nosotros atrasar en el cobro del impuesto predial. Y todo depende también de los notarios, que se pellizquen rápidamente. Notarios, para hacer de registro, todos los que tienen que ver con el... Después de esta pausa, doctor Alexis, hábleme ahora de la cartera, porque usted lo veo a veces preocupado, nervioso. Ya venimos con Alexis Mejía, secretario de Hacienda del municipio de Pereira, para que hablemos de cuánto deben los pereiranos por concepto de impuesto de predial a la municipalidad.
Sí, Luis, es una preocupación del señor alcalde, el doctor Mauricio Salazar, que ha querido pues, en este sentido, incluso hasta pensar en presentar proyectos de acuerdo al Consejo Municipal, pero hemos identificado claramente con nuestros abogados que insistir en las amnistías tributarias podrían riesgo no solamente a los concejales, sino también a la administración municipal, porque mientras no haya una ley que permita hacerlo, es un riesgo que asumen los entes territoriales. Entonces están descartadas las amnistías tributarias, al menos por el lado del municipio de Pereira, mientras no surja una instrucción de parte de la Presidencia de la República en términos de una ley que favorezca ese tipo de, digamos, de mecanismos, con los que yo no estoy de acuerdo, porque es que pienso que si uno como ciudadano tiene que pagar sus impuestos, tiene que estar al día, es lo primero que uno debe hacer en el cumplimiento digamos, del ejercicio de las obligaciones que cada uno tiene frente al Estado, y esa reciprocidad que esperamos que tengan los pereiranos con el alcalde, que lo están haciendo muy bien porque estamos, digamos, entre el 73 y el 75% es el comportamiento que tienen los ciudadanos de Pereira frente al pago del impuesto predial. Sí. Entonces, eso de alguna manera nos alienta mucho, pero también nos permite hacer como el llamado a aquellos que todavía no han cumplido con 25% que está en deuda. Que están en deuda, que esperan las amnistías tributarias, que cogen digamos, las deudas y dicen, entonces yo los últimos 5 años no me prescribe, entonces empiezo pagando el sexto de atrás para adelante y siguen con ese mecanismo, pero lo que no saben es que la deuda les sigue corriendo y que los impuestos y que los intereses siguen aumentando. Frente a la pregunta de cuánto es la cartera, en impuesto predial, solo en capital, nos están debiendo los pereiranos 225.000 millones de pesos. Y en industria y comercio son más o menos unos 20 a 22.000 millones de pesos. El recaudo de un año. Por eso el ejercicio de este año también aplica para hacer ese trabajo de cobro persuasivo, de cobro coactivo. El año pasado también lo hicimos, logramos un recaudo de más o menos unos 28.000 millones de cartera de esos 208.000 millones que fue el impuesto predial, pero este año queremos hacer ese llamado especial a los pereiranos para que se pongan a paz y salud. ¿Es posible que muchos deudores del impuesto predial estén pensando en castigo de cartera, que eso ya no existe? ¿Puede haber una información errónea ahí? Total, porque es más, pensando porque hay contribuyentes que llegan, le piden una cita y le dicen, vea, es que yo aquí aparezco que debo 10 años, entonces por favor prescríbame 5, porque creen que solamente se pagan los últimos 5 años. Entonces yo le digo al contribuyente, vea, deje la solicitud, con mucho gusto la estudiamos, porque si a usted le demuestra al municipio que le ha cobrado los 10 años, usted el que no paga, tiene que pagar los 10 años. Ahora, si el municipio no es capaz de demostrarle, porque también se puede haber equivocado y puede haber una negligencia, de no cobrarle esos 5 años que usted está mencionando. Que no fue derecho, notificado oportunamente. Exactamente, no tiene mandamientos de pago, nunca le llega una carta, nunca le llega nada. Entonces el Estado deberá prescribirle esos 5 años. ¿Esos mandamientos de pago son notificados en correos certificados? Son correos, pues también son edictos, pues son muchos instrumentos con los que el municipio cobra, pero si no tiene cómo demostrarle a ese contribuyente, él tiene toda la razón. Entonces no le puedo cobrar en los últimos 5 años. ¿Y qué procede? ¿Embargo? Claro, proceden embargos de las cuentas, embargos de los bienes, secuestros de los bienes y remates. Wow. Sí, ¿Y han hecho eso? Sí, claro, nos ha tocado. Con mucho dolor, el año pasado solo tuvimos un inconveniente con un contribuyente, pero nos tocó llegar hasta el remate. ¿Cuántas personas, cuántos predios fueron rematados o embargados? Digamos, embargados fueron cerca de 8.000. Entre predios y 8.000 embargos en un año, bancarias, sí. ¿En el año 2024? Sí, entre cuentas bancarias y predios, 8.000. Pero como le digo, la respuesta del contribuyente fue venir y hacer acuerdos de pago, ponerse al día. Hacer acuerdos de por pago. eso logramos pues, el recaudo del año pasado. Pero este año nos toca intensificar mucho más el trabajo porque el alcalde de nuestra administración requiere recursos para adelantar la cantidad de obras que él tiene pensado hacer, no solamente con los recursos del crédito, los recursos de valorización, sino también los recursos propios. Una persona está atrasada en el pago de sus compromisos de predial y de impuestos de industria y comercio y quiere hacer antes de que le llegue mandamiento de pago o en ese proceso quiere hacer un acuerdo de pago. ¿Qué procedimiento aconseja usted? ¿Cómo es el trámite, por favor? Sí, Luis, hemos hecho mucha campaña con relación a eso. El contribuyente tiene todas las posibilidades. Si quiere ponerse al día con la administración, acude a nuestras oficinas, los atendemos y hacemos los acuerdos de pago. Algunos acuerdos son a 1 año sin fiador, ya de más de 12 meses sí requiere tener una garantía para el municipio de Pereira, pero estamos listos a atenderlos y apoyarlos y a darles todas las facilidades para que se pongan al día con la administración. Lo peor que puede hacer un contribuyente es dejar acumular los recibos de predial, las facturas de predial, porque los intereses son altos. Incluso en los mismos acuerdos de pago,
insistimos en que los hagan a menos tiempo para que no tengan que pagar muchos intereses. Entonces, la idea es que se pongan a frente salvo con la administración, que descarguen la facturación de nuestro portal tributario y allí se den cuenta qué deuda tienen y acudan inmediatamente a hacer los acuerdos de pago. Yo voy a hacer el papel aquí del abogado del diablo como defensor del deudor. Es probable que haya atrasos en el pago oportuno del impuesto predial justamente como consecuencia de la implementación de la reforma que se hizo con el catastro multipropósito, que indudablemente aumentó también las tarifas. Yo creo que, digamos, en el histórico hemos mantenido siempre ese número de contribuyentes que yo le manifesté en su momento, porque obviamente nos fuimos a la información antes del 2022 cuando se empezó a aplicar. Ahí la estadística muestra eso. Y muestra siempre el 71-72% de la gente que es muy cumplida y que siempre paga, y yo ahí lo incluyo a usted, me tengo que incluir. O sea, uno mira sus impuestos para poder, digamos, corresponder. Vuelvo y digo. Y también hay una teoría, Luis, que ojalá en esta administración ya hemos empezado a verla en el 2024. La gente le paga los impuestos a las administraciones que ve trabajando, que ve haciendo las obras, que ve haciendo los proyectos. Y eso lo hemos sentido nosotros. La verdad que tengo que decir en esta entrevista con usted que en este primer trimestre, a pesar de las dificultades que hemos tenido con el proveedor de la facturación, con nuestro portal tributario, con muchos inconvenientes, la gente está pagando el impuesto predial. Y me da pena por las filas que hemos encontrado, pero ya estamos resolviendo todas esas situaciones y por eso extendimos el plazo del pago del impuesto predial con descuentos hasta el 30 de abril. Hasta el 30, para un mes mejor completo. A nuestros contribuyentes, para decirles qué pena, discúlpenos, pero vamos a tener un mes más para que usted pueda cumplir con esa obligación y pueda recibir los descuentos. Y ya está normalizado el portal tributario, Totalmente, todo el todo proveedor Luis, y tenemos ya varios puntos de atención aquí en la Alcaldía Municipal del Primer Piso, el Oportuno, estamos también en el mall de Palo de Agua, vamos a estar en Pereira Plaza, estamos en el Palacio de Justicia, vamos a estar en el Parque Comercial Arboleda, y donde haya una sugerencia de un centro comercial o de un sitio de acopio donde llegue mucha gente, vamos a llevar también nuestros equipos para atender a los contribuyentes. ¿Y están vigentes los descuentos? Y están vigentes el ¿Cuáles descuento son? del 10% por el pago de la vigencia 2025. Y si usted el año pasado estuvo a paz y salvo hasta el 31 de mayo, le damos el 5% adicional. Por lo tanto, recibe el 15%, el que ha sido juicioso en el pago de su impuesto predial. Doctor Alexis, pues yo tengo muchas más inquietudes aquí, pero usted está de afán porque tiene una audiencia de conciliación. Sí, señor. ¿Cierto? Pero muchas gracias, Luis. Y perdóneme por el tiempo que No. ¿Y usted es bueno para conciliar o es muy bravo, muy... No. Flexible. Conciliado siempre, toda la vida. Sí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este ejercicio. Alexis Mejía Bermúdez, secretario de Hacienda, aquí en Puntos de Vista, periodismo con líderes de opinión. Y ya saben, hay que pagar oportunamente esos impuestos y evitémonos problemas para que no nos produzca estrés ni esas dificultades de tener que acudir a un embargo o conseguir un abogado para que le ayude a desembargar. Además, los embargos tienen un problema, ¿no? Que le embargan es todo, el carro, la casa, lo reportan a la Data Crédito, lo reportan a los bancos, a todos los bancos, ¿cierto? Y queda incluido en un boletín de deudores morosos y eso hasta le evita hasta salir del país. Son muchas las dificultades que tienen las personas que son sometidos a embargo. Esto es Puntos de Vista, periodismo con líderes de opinión. Los esperamos en nuestro próximo programa y gracias por la sintonía y la confianza. Hasta pronto.